Eh, Hola, voy a hablar sobre la filosofía presocrática. Esta vez voy a hablar de la escuela de Elea. El pionero, el fundador de esta escuela es Genófanes de Colofón, que nace en el 570 y muere en el 480 a.C. El arqué es el principio de las cosas, o el arqué. Considera que Dios es el principio y fin de todo, que sus características son la eternidad y la inmutabilidad. Su teoría es monista porque considera que solo un principio de las cosas es Dios y Dios es eterno e inmutable. La etimología del concepto de Dios viene del latín deus y significa brillo, resplandor, luz. El fundamento. Él dice que Dios no es corpóreo, Dios no es materia, tampoco es espiritual y no se refiere al espíritu humano, porque para él, los humanos somos imperfectos y Dios es perfecto. Por lo tanto, Dios es eterno, estable e invariable. Luego viene aquí Parménides. Parménides es el fundador, el pionero de la metafísica, nace en el 515, muere en el 450 a.C. Uno de los mayores aportes en esa metafísica es el ente que él define como el arqué de todas las cosas, la existencia. Lo que existe es puro ser. Ahora, esta palabra ente viene del latín ens, entis, lo que es, lo que existe. El fundamento que da Parménides para decir que el ente es el arqué de todo es la existencia. Dice él, su famosa frase, el ser es y la nada no es. Y cuando dice el ser es, este verbo es puro presente. No lo dice ni en pasado, no está diciendo el ser fue, ni tampoco lo dice en futuro, el ser será. Porque el pasado, el recuerdo, se trae al presente y el futuro se planea también en el presente. Luego no existe pasado, no existe futuro, solo existe el es, el presente. Y en ese presente no cabe la nada. Ahora, la diferencia aquí del conocimiento, porque el conocimiento se estructura en dos partes. La doxa y la razón. La doxa es un término griego que significa opinión y esa opinión es propia de los sentidos, de las percepciones. Las percepciones perciben cambios de las cosas, pero la razón, en términos del ente, en pura existencia, en presente, no percibe cambio. Percibe que el ser es inmutable, que es continuo, que es eterno, y los sentidos perciben que hay cosas que se mueven, que no se mueven, es decir, que hay cambio en esas cosas, lo perciben los sentidos, pero la razón, el ente no es movimiento, la existencia es una sola, la existencia de las cosas. Pese a las muertes, la muerte también es, porque es presente. Viene entonces aquí el discípulo de Parménides, Zenón de Elea, que nace en el 490 y muere en el 430 a.C. Para él el arqué es el ser es, el mismo ente de Parménides. Y la etimología del ser viene del castellano antiguo ser y del latín sedeo, que significa ser. Ahora, el fundamento que da Zenón para decir que el ser es, dice él que el movimiento y el reposo son la misma cosa. Lo demuestra en sus paradojas. La paradoja es la manera en que él explica el ente de Parménides. Pero es complejo entender las paradojas de Zenón. Él dice, hay dos paradojas de él famosas que son el arco y la flecha y Aquiles y la tortuga. Él dice que el arco y la flecha por mucha velocidad que tenga,
la flecha está en reposo. ¿Sí? Es difícil entenderlo, que en ese movimiento y el reposo son la misma cosa, dice él. Y que Aquiles le ha dado, en una carrera con la tortuga, le da ventaja a la tortuga para que la tortuga pueda más o menos hacer la carrera. Pero sucede que los sentidos nos dicen que Aquiles gana la carrera, pero la razón dice no, porque él no recorrió la ventaja que ya le dio a la tortuga. Luego la tortuga es la que gana, porque la tortuga está haciendo realmente el recorrido. Entonces, vienen, no llegan a la meta. Bien, aquí viene entonces Meliso de Samos, que nace en el 470, muere en el 430 a.C. Para Meliso el cambio no existe. El ser es puro presente, es decir, la misma concepción que tiene Parménides, y sus términos es: el cambio no existe, el ser es puro presente. El ser es puro presente. Entonces la palabra cambio, la etimología viene del latín cambium y significa trueque. Pero entonces para él el cambio no existe. Se fundamenta en una frase que dice: lo que siempre fue, siempre será. Porque si surgió necesariamente antes de su generación, no había nada. Entonces, si no hubiera nada, nada no vendría de la nada, para decir que el cambio no existe. Listo, esta filosofía comienza en el siglo, la filosofía de Elea comienza en el siglo VI y V antes de Cristo, en Elea, al sur de Italia. Acá hay un pequeño diagrama de Aquiles y la tortuga.